Celebramos hoy Santa Inés, una virgen mártir de inicios del siglo IV. Y el texto bíblico que vamos a comentar es Marcos capítulo 2, versículos del 23 al 28. Jesús y sus discípulos están pasando por un sembrado de trigo y los discípulos comienzan a coger espigas porque tenían hambre. Los fariseos que les ven preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos hacen lo que está prohibido en sábado? Y Jesús les dice: el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. El sábado era una institución sagrada para los judíos y en ese día no se podían hacer muchas cosas. Estaba prohibido trabajar y inclusive coger espigas se consideraba un trabajo. A Jesús le parece que eso es una exageración y por eso, al decidir que sus discípulos puedan comer las espigas, está mostrando que lo más importante no es la norma, sino la persona. En este texto vemos que Jesús, antes de decidir, tiene que hacer un discernimiento entre qué es más importante, la norma, por muy sagrada que sea, o la persona. Y la decisión de Jesús es que la persona es más importante. ¿Por qué Jesús toma esta actitud? ¿Qué le lleva a decidir que la persona es más importante que la norma? Creo que hay algunos criterios que él utiliza que pueden servirnos también para nosotros. Coloquemos un ejemplo de la actualidad semejante a este que aparece en el texto de hoy. Si tuvieras que elegir entre ir a misa el domingo, algo sagrado, importante, mandado por la Iglesia, o cuidar de un enfermo, ¿qué elegirías? Para decidir, vamos a pensar en los criterios que llevaron a Jesús a decidir cuidar de la persona antes que cumplir una norma, aunque sea muy sagrada. Creo que Jesús utiliza dos criterios muy importantes que nos pueden servir también a nosotros para este ejemplo que he puesto. Primer criterio: distinguir entre lo esencial y lo secundario. Las dos cosas son buenas, ir a misa y cuidar de un enfermo, pero ¿cuál nos parece que es más esencial? ¿La caridad o cumplir con una obligación? Evidentemente, la caridad, en este caso por un enfermo que nosotros tendríamos que cuidar, es más importante que cumplir con una norma, con una obligación, con un precepto. Y el segundo criterio que utiliza Jesús es ser fiel a la conciencia, o sea, no dejarse llevar ni por la rigidez del pensamiento, de la inteligencia, ni por el gusto de la sensibilidad y del cuerpo. Coloquemos el ejemplo concreto del texto de hoy. Si los discípulos hubiesen cogido las espigas solo por capricho, por gusto, no por hambre, claro que no sería motivo para transgredir el sábado, como tampoco sería motivo para no ir el domingo a misa, quedarnos en casa porque no nos apetece, porque estamos cansados o porque tenemos que ir a una fiesta. O sea, el gusto nunca puede ser un criterio de actuación, pero tampoco la rigidez, el tengo que o debería. Si yo escojo, en el caso del ejemplo que he puesto antes, ir a misa porque debería ir a misa, tampoco es un criterio válido. O sea, ni siquiera
el gusto ni la rigidez mental, la norma, el debería, son criterios que deben guiarnos en nuestras decisiones. Entonces, ¿qué nos debe guiar? Como a Jesús, en el caso del texto de hoy, la conciencia, la fidelidad a Dios. Eso que hizo Jesús, nosotros también lo debemos hacer, ser siempre fieles a nuestra conciencia. Y eso nos permitirá ser libres, como Jesús lo fue, libre del debería, de la obligación, y libre también de nuestros gustos, de nuestras apetencias, de todo aquello que es lo más fácil. Antes de decidir, por una parte, mira a ver qué es lo más importante, lo esencial y qué es secundario. Y después, guíate por tu conciencia, no por tus rigideces, tus deberías, ni por tus gustos. Que tengas un feliz día, Dios te bendiga.